La abstención fue la gran protagonista de las elecciones parlamentarias anticipadas que se celebraron este fin de semana en Irak. Se espera que la élite gobernante chiita, dominada por islamistas, gane la mayoría de votos. Volvió la energía a Líbano. El ejército aceptó darle 6.000 kilolitros de diésel a las dos centrales eléctricas más grandes del país. Estas produjeron un apagón generalizado por la escasez de combustible en sus plantas. Hoy se celebra el Día Mundial de la Salud Mental. Es una fecha promovida para crear conciencia y movilizar esfuerzos en apoyo de una mente saludable. Tendremos invitada especial de la Organización Panamericana de la Salud. Bienvenidos a esta nueva emisión de Noticias en France 24. Yo soy María Clara Calle y acompáñenme a seguir lo más importante. Comencemos en Irak, donde ya cerraron las urnas de las elecciones parlamentarias anticipadas. Se espera que los resultados se conozcan en 2 días y así definir los 329 escaños. Luego vendrán las negociaciones para elegir un primer ministro encargado de formar un nuevo gobierno. Aunque miles de iraquíes quieren un cambio, pocos creen que los candidatos independientes derroten a los políticos tradicionales. A pesar de esto, la Comisión Electoral afirma que no hay manera de sabotear el conteo de los votos. Este proceso electoral no puede ser saboteado porque fue estudiado y se le hizo un seguimiento. Nadie tiene que preocuparse por eso. El informe se imprime mediante una máquina de resultados rápidos. Este informe se presentará a los observadores y a los organismos, y el conteo a mano se realizará frente a los observadores. Así los resultados estén protegidos, muchos en Irak consideran que estas elecciones no son creíbles. Los resultados se vieron en las urnas, donde hubo una gran abstención. Antes hablamos con nuestra corresponsal en Irán, Catalina Gómez Ángel, quien nos explicó a qué se debe la falta de participación electoral. Se prevé que sea incluso más alta de la que ya fue en el 2018, cuando la participación fue del 45%. Para entender bien estos porcentajes de participación hay que ver que hoy son las elecciones abiertas a la mayoría de la población, al 25 millones de iraquíes que están habilitados para votar, pero 2 días atrás fueron elecciones para los militares, para los desplazados y para muchísimos funcionarios, y en ese escenario ya la participación sube por encima del 70%, así que tendremos una participación más o menos similar a la del 2018, que fue 45%, lo que es realmente un fracaso para las instituciones políticas iraquíes que habían respondido a ese llamado de esa población en el 2019 de adelantar estas elecciones y además de reformar esa ley electoral, trayendo, por ejemplo, creando nuevos distritos electorales que permitieran que esos candidatos no llegaran a ser candidatos por los partidos políticos, sino de manera independiente, con una intención de que la gente participara muchísimo más y sintiera mayor compromiso con estos candidatos, pero no fue así, especialmente en la población joven, que es la que no ha votado, porque ve que no hay respuesta hacia ellos, no confían en la clase política, en la corrupción, en la falta de trabajo, no hay servicios públicos y la pobreza se ha hecho mayor como consecuencia también de la pandemia. Así que vamos a esperar, como ya se prevé, una participación muy baja y vamos a ver cuál va a ser la respuesta de los políticos iraquíes. En otras noticias, ya terminaron las conversaciones entre Estados Unidos y el grupo talibán. Los diálogos que se realizaron en Qatar fueron los primeros que tuvo la Casa Blanca con los extremistas islámicos desde que estos tomaron el poder de Afganistán. Ahora los talibanes comenzarán una reunión con representantes de la Unión Europea, también en la ciudad de Doha. Occidente está en una encrucijada, pues intenta dialogar con el talibán sin legitimarlo, todo mientras garantiza que la ayuda humanitaria continúe. Y en Líbano se restableció la energía después de un día de un apagón total por la escasez de combustible en las dos centrales eléctricas más grandes del país. La red energética volvió a funcionar luego de que el ejército libanés acordara darle 6.000 kilolitros de diésel a las dos compañías. Fuera de la oscuridad total, pero no fuera del túnel. Un día después de haberse paralizado, las dos principales centrales eléctricas de Líbano volvieron a funcionar, luego de que el ejército suministrara un total de 6.000 kilolitros de gasóleo. El Ministerio de Energía también ha recibido la aprobación del Banco Central para pedir un préstamo de $100 millones para importar combustible para la generación de electricidad. Pero las empresas están al borde del colapso, en medio de la subida de los precios y el empeoramiento de la crisis financiera. Antes había electricidad durante 2 horas, una de día y 2 de noche. Ahora no hay nada. Estamos sobreviviendo, estamos gastando de nuestros ahorros y de nuestras propias reservas, pero después de un tiempo, cuando nuestros ahorros se acaben, no podremos seguir.
El apagón total del sábado fue el segundo que afectó al Líbano este mes. Con la moneda nacional en caída libre, los envíos de combustible del extranjero se han agotado. Los que pueden permitírselo han recurrido a generadores privados, pero el combustible para alimentarlos también se ha vuelto difícil de conseguir. Los precios de la electricidad de las empresas privadas se dispararon. La energía generada por empresas privadas cuesta nada menos que 1,5 millones de libras libanesas. ¿Cómo podemos sobrevivir? El sector de la energía ha sido una enorme fuga para las arcas del Estado durante décadas, con la Compañía Nacional de Servicios Públicos teniendo pérdidas anuales de hasta 1.500 millones de dólares. La reforma del sector ha sido una exigencia clave de prestamistas globales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Cada 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental. Recientemente la Universidad de Queensland, en Australia, publicó el primer estudio global sobre las consecuencias de la pandemia en esta clase de salud y reveló que el COVID-19 produjo 28% más de casos de depresión y 26% más de trastornos de ansiedad respecto a las cifras habituales. La Organización Panamericana de la Salud ya había alertado que América atravesaba una crisis de salud mental por la pandemia. Para hablar del tema está con nosotros Luz María Salazar, consultora de salud mental de la OPS para Colombia. Doctora Salazar, bienvenida. Y cuéntenos cómo está la salud mental en América. Sí, en este momento no la estamos escuchando, estamos teniendo problemas de audio, pero vamos. Perfecto, ya. Ahora sí la escuchamos. Cuéntenos. Gracias. La COVID-19 ha tenido un efecto devastador en la salud mental de las personas en las Américas, lo que afecta sobre todo la salud, el bienestar y, por supuesto, la estabilidad económica de toda la región de las Américas. El estrés, el miedo y el trauma relacionado con la pandemia ha creado una crisis de salud mental en toda la región. A lo largo de la pandemia, el estrés y el miedo han invadido nuestra vida cotidiana, lo que ha provocado un aumento de problemas de salud mental relacionados con ansiedad y depresión. La amenaza en general del COVID ha obligado a las personas, como todos lo sabemos, a aislarnos de nuestros amigos, de nuestros familiares y, por supuesto, un porcentaje muy alto de la población ha perdido su trabajo y lucha por mantener a sus familias. Bueno, y usted nos dice que el estrés y el miedo vienen a lo largo del tiempo y no solo en la pandemia, pero a pesar de esto, según la misma OPS, el gasto público promedio en salud mental en América es del 2%, esto es 0,8% menos que la media mundial. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Esto tiene unos efectos muy importantes en la medida en que no hay recursos suficientes, pues las personas no tienen el acceso suficiente para recibir tratamientos y tienen problemas asociados con trastornos en salud mental. En tiempos de pandemia, igualmente los servicios de salud se han acortado y la gente no ha tenido la posibilidad de acceder a los servicios. Es muy importante ver la posibilidad de que los gobiernos incrementen mucho más el gasto público en los servicios de salud mental. Y hablando precisamente del papel de los gobiernos, la Organización Panamericana de la Salud ha dicho que Chile, Costa Rica y Trinidad y Tobago son modelos a seguir en lo que respecta a la atención psicosocial. ¿Cómo son esos planes y por qué son tan característicos? Bueno, supongo que están haciendo un trabajo muy importante para que las poblaciones vulnerables tengan un mayor acceso a servicios de salud. En este sentido, han fortalecido entonces la salud mental comunitaria, han hecho que la salud mental no solamente sea una responsabilidad de salud, sino que también sectores como educación, protección, sectores como el trabajo, tengan en cuenta la salud mental de toda la población. El tema de salud mental no es responsabilidad solamente de salud, sino debe ser un tema transversal e intersectorial para realmente disminuir las brechas de acceso a la salud de toda la población. Doctora Salazar, muchas gracias por su información y esperemos que la salud mental trascienda, como usted lo dice, los servicios más allá de la salud. Nosotros cambiamos de tema y hablamos del presidente de la República Checa, Miloš Zeman, quien fue hospitalizado de emergencia y está en cuidados intensivos. Su doctor personal explicó que el mandatario fue remitido por una enfermedad crónica y agregó que no pueden dar mayores detalles, pues no tienen la aprobación presidencial para revelar el diagnóstico. La hospitalización de Zeman coincide con las negociaciones que lidera el mandatario para formar un nuevo gobierno,
tras las elecciones parlamentarias del sábado en las que los comunistas perdieron. Y en Italia hubo protestas contra el llamado pase verde, que prueba que una persona está vacunada contra el COVID-19 o que ha padecido el virus. Este país podría ser el primero en Europa en exigir el pase sanitario para ejercer el derecho al trabajo. Mientras los antivacunas luchan en contra de esto, en muchos países en desarrollo hay un déficit de dosis contra el coronavirus. Juan Pablo Lucumí nos amplía. Aunque avanza la vacunación mundial, las manifestaciones en contra de los pasaportes sanitarios no dan tregua. Miles de personas han protestado en contra de su implementación en Francia, Alemania, Reino Unido, Chipre y las más recientes en Italia. Aunque en marzo fue concebido para facilitar los viajes entre los estados de la Unión Europea, ahora en algunos países se ha presentado como un documento obligatorio para trabajar e ingresar a algunos establecimientos. En Italia se extenderá a todos sus trabajadores, tanto en el ámbito público como privado, con posibilidad de una suspensión salarial. Para quienes se nieguen a aportar este certificado, las multas están entre 600 a 1.000 euros. De cumplirse, Italia se convertiría en el primer país europeo en hacer obligatorio el pase verde de COVID-19 para ejercer actividades económicas. El 15 de octubre habrá finalmente una revolución en Italia. No iremos a trabajar. El gobierno está obligando a sus ciudadanos a vacunarse para conseguir este pasaporte que les permite trabajar. Para mí esto es un chantaje criminal y cobarde por parte de nuestras más altas instituciones. El certificado digital o en papel demuestra la aplicación de al menos una dosis de la vacuna que ha dado negativo o se ha recuperado recientemente del virus. Según cifras de la organización Nuestro Mundo en Datos, el 46,5% de la población mundial ha recibido al menos una dosis contra el COVID-19. Una enfermedad que ha cobrado la vida de más de 4.600.000 personas en todo el mundo. Sigamos hablando de la pandemia, pero ahora en América Latina. Venezuela recibió casi 2,6 millones de dosis contra el COVID-19. La adquisición se hizo a través del mecanismo COVAX, que administra la Organización Mundial de la Salud. También por COVAX ya habían llegado lotes de Sputnik V y Sinovac, además de los contratos con la China Sinopharm. El ministro de Salud venezolano, Carlos Alvarado, afirmó que las nuevas dosis impulsarán las metas de vacunación. Buenas noticias para Venezuela. Está llegando un nuevo cargamento de vacunas para el cumplimiento de la meta que el presidente Nicolás Maduro nos ha exigido del 70% de la población. 2.594.000 dosis de vacunas. Estas vienen por el mecanismo COVAX, el mecanismo al cual optó Venezuela, como muchos países del mundo, para adquirir un número mayor de vacunas a través de esta organización. Cambiemos de tema y hablemos de Taiwán y China, porque siguen las mayores tensiones que han tenido en años. Luego de que el presidente chino Xi Jinping dijo que tenía intenciones de reunificar la isla con el resto del gigante asiático, la presidenta taiwanesa enfatizó que la defensa nacional es la vía para solucionar. Xi Jinping recibió respuesta menos de 24 horas después de anunciar sus intenciones de reunificación. Taiwán se niega a ceder ante la presión china y le ha apostado todo a la defensa nacional. No actuaremos apresuradamente, pero no debe haber ninguna ilusión de que el pueblo taiwanés cederá ante la presión. Continuaremos reforzando nuestra defensa nacional y demostraremos nuestra determinación de defendernos para asegurar que nadie pueda forzar a Taiwán a seguir en el camino que China ha dispuesto para nosotros. La escalada militar es la mayor de los últimos años. Los sobrevuelos de aviones de Beijing sobre la isla de Formosa fueron el detonante, pero la reivindicación de China continental sobre Taiwán es una cuestión que viene de lejos. Formosa fue el último refugio del derrotado ejército nacionalista durante la Guerra Civil China y quedó fuera del poder del Partido Comunista. Desde entonces se autoproclama como un estado independiente. La reunificación completa de nuestro país debe realizarse y puede realizarse. La unificación es la esperanza de todo el pueblo chino. Si China puede unificarse, todos los chinos disfrutarán de una vida feliz. Si China no puede unificarse, todos sufrirán. La cuestión taiwanesa amenaza la estabilidad de la región. Mientras Taiwán es un firme aliado de Japón y Estados Unidos, China considera que es un asunto interno sobre una provincia rebelde que debe resolver. Sigan conectados con la señal 24 horas de France 24.